Esta secuencia llega gracias a Alicorp, comprometidos con el desarrollo de los emprendedores en el país. Del mediodía con 34 minutos. Si yo les digo malurroca, Es una roca. me dice malurroca, ¿qué malurroca? Si vamos a comprar una torta de malurroca, no sé, no conozco. Y si yo les digo un dulce, una torta de dulcefina, ahí sí, en el acto enganchan. Es que dulcefina en un primer momento se llamó malurroca. Estoy con Rosalín Picón. ¿Picón o Puicón? ¿Picón? Picón. Rosalín Picón. Ella es la cabeza de Dulcefina. ¿Cómo estás, Rosalín? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación, Carlos. Me estabas contando, bueno, tienen 30 años ustedes en Así el es. mercado. Eso es Qué rápido pasó el tiempo. Qué rápido pasó el tiempo. Demasiado rápido. Y me contabas que al inicio no era ese el nombre, no se llamaba Dulcefina, sino tenía que ver con las iniciales de los nombres de ciertos miembros de tu familia. Así es, de mi papá, mamá, mi hermana y yo. Correcto. Entonces mezclamos esto todo romántico, como Claro. somos. En mi casa somos muy románticos. Y como suele ser el emprendedor en un primer momento. Totalmente, ¿Correcto? sí. Busca un nombre que de repente se familiarice, Claro. que sienta cariño. Y luego mi papá definitivamente se dio cuenta y tuvo esa visión de que con ese nombre no íbamos a vender nada. Comercialmente necesitamos un nombre fantasía. No, claro, Así no, es. nos va, no es muy fácil. Así es. Y entonces, sin darse cuenta, en las cosas precisamente que preparábamos estaba el nombre, Dulces Finos. Claro. Así que Dulce Fina. Y finalmente ese nombre pegó y ya tenemos en el mercado más de 30 años. ¿Y cómo logran sostenerse 30 años en el mercado, en un país como el nuestro, en el que 8 de cada 10 emprendimientos dejan de existir en el primer año? Bueno, nos ha pasado de todo, creo yo, y creo que el emprendedor precisamente... Emprender, se trata precisamente de eso, de saltear los problemas y seguir para adelante. Nunca quisimos parar. Y solo paramos cuando vino la pandemia, sinceramente. Nunca había tomado esas vacaciones tan largas como cuando tuvimos que parar por la pandemia. Y digamos que estábamos conversando de las distintas aristas que puede tener la repostería, ¿correcto? Sí. Los dulces, el universo de los dulces. Sí, la pastelería en realidad es un universo bastante amplio, donde hay ramas como la chocolatería, la pastelería internacional, la pastelería comercial. Y dentro de ese mundo también está el mundo del cake artist, que son las tortas decoradas o artísticas. Que es donde ustedes están. Así es, sí. Claro, las tortas decoradas artísticas, tortas y dulces. Sí, porque hay también una línea de dulces que preparamos y que los hacemos decorados. Porque podría ser, tú dices, bueno, qué linda han decorado esta torta. Ay, me da pena comerla. Eso es algo que nos repiten mucho, pero qué rico también comerla, porque seguro. Tiene que ser muy linda visualmente, pero por dentro tiene que guardar ese toque delicioso que debe tener toda torta. Claro. Pero también tener cuidado de comerla a tiempo, porque a veces ya no la quieren partir y después de 3 días, 4, 5 días, olvídate. la quieren partir. ¿Les ha pasado? Sí, que no es lo ideal. Y lo otro es, ¿cómo logran posicionarse en el mercado? Porque 30 años, y te lo decía, o sea, yo Dulcefina, y creo que mucha gente aquí tiene... es un nombre que lo tenemos muy a la mano, ¿correcto? Me alegra mucho. ¿Cómo logras diferenciarte? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, primero que cuando nosotros comenzamos tuvimos varios productos. Uno de ellos eran las trufas, las frutas de maná, las tortas artísticas como tortas de bodas. Pero en el camino creímos mucho en especializarnos y en hacer un producto que realmente sea reconocido y que sea nuestro caballito de batalla para seguir adelante. Porque cuando comenzamos en los años 90 era otra la realidad de nuestro Perú. Sí, claro. Y era muy difícil. No sé, realmente esto ha sido loable, realmente avanzar con tantas cosas que han pasado en nuestro país y con tantas cosas que nos han pasado a nosotros como empresa. Muchas veces hemos querido cerrar, pero a la vez también hemos querido seguir adelante y creo que ha ganado ese ímpetu de querer avanzar.
Correcto. Claro. Y eso es algo que reconocemos, Rosalín. ¿Cómo estás? Te saluda Noemí Mamani desde Cusco. Estás escuchando atentísima todo lo que has estado contando a Carlos. Y tú dijiste que iniciaron este negocio incluso con tu familia. Pero cuando a veces uno inicia un negocio, ¿cómo le haces tú para liderar sin enojarse? De pronto hay malentendidos y muchas veces eso juega en contra. ¿Existe la posibilidad de... Bueno, tú lo has logrado. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, hay que separar un poquito ser hija y ser jefa, porque definitivamente va a haber momentos donde vamos a tener que liderar con cierta fuerza, obviamente, ciertas En el caso de ustedes, ¿qué era, por ejemplo, qué era lo que no veía tu papá o tu mamá y lo que tú te estabas dando cuenta o viceversa? Bueno, hay cosas como, por ejemplo, que mi papá ha sido siempre un buen chocolatero y un buen profesional en el tema de pastelería, pero yo creo que ha carecido de ciertas herramientas de gestión empresarial. Claro, papá, tú en lo tuyo, yo en lo mío, o sea, delimitar eso. Al principio sí, tanto así que yo pensé ver toda la parte de gestión y dedicarme a administrar. Pero después me di cuenta que el bichito de la pastelería, ya de ser pastelera, ya me había picado. Y definitivamente lo mío es el arte en azúcar, dedicarme a diseñar y a elaborar mis tortas. Y mi hermana ha tomado esa posta, porque ella sí tiene todo ese liderazgo de poder organizar y gestionar, que no es nada fácil, ¿ah? O sea, lo que nos estás diciendo... Es Martino, claro. Claro, Sí. claro. Y yo creo, Noemí, que lo que nos está diciendo Rosalín es que... cada uno debe encargarse de un área, correcto, y respetar, me imagino, las decisiones que se están registrando en esa área, así yo crea, desde mi otra área, desde la otra área, que podrías equivocarte, pero bueno. Sí, es mejor, aunque a veces puede costar porque definitivamente somos familia, pero qué mejor que tener las cosas claras, y la verdad es que mi hermana y yo muchas veces también hay cosas que no estamos de acuerdo, pero precisamente en eso se trata este tema, o sea, claro. El hecho de administrar una empresa que va en evolución, que va creciendo, es precisamente tener cosas que son acertadas y cosas que no. ¿Y cómo logran salir de los baches? Es decir, nos dijiste que han tenido unos cuantos momentos en los que pensaron seriamente en cerrar. Sí. Ya, y ¿cómo sales de ahí? ¿Son las ganas, la fe, no sé, la fe de Cuto? ¿Qué? Yo creo que esa frase no está perfecta, porque en realidad han sido muchas ganas de querer seguir adelante. Ha sido mucha constancia y muchas ganas de querer seguir y seguir creyendo que lo que hacíamos era bueno. Muchas veces no solamente han pasado cosas como que nosotros nos hemos dado cuenta que de repente esa tienda no estuvo abierta en el lugar preciso y que lamentablemente fue una mala inversión y había que cerrarla, como nos pasó en algún momento, a principios de los años 2000, por ejemplo. Tengo un montón de ejemplos, sinceramente. Me imagino. Pero también ha habido cosas que yo he tenido muy claras. Creo yo que yo sé que a esto me voy a dedicar hasta el último día de mi vida. Y lo quiero hacer bien. Y para hacerlo bien hay que tener un equipo. Y el equipo lo tengo formado. Y también necesito entender que si me equivoco, una equivocación o dos o las que fueran, no necesariamente marcan mi destino. No. ¿Correcto? No, totalmente. En realidad, mira, si pasan más cosas malas es mejor, porque las vas a aprender a sortear, a esquivarlas y a superarlas, y que cuando vengan cosas lindas, entonces es como que el camino está mucho mejor. Claro. Porque has hecho cosas que de repente has tenido que superar cosas malas, y entonces el camino ya te lo dejó más blandito, más fácil de caminar. Me imagino. Rosalín, ¿y en qué momento me doy cuenta que tengo que crecer? Es decir, que debo abrir más locales o sigo reforzando el mismo y lo hago más grande. ¿En qué momento me percato de eso? Cuando de pronto tienes en espera una lista de clientes que ya no puedes atender y te das cuenta que necesitas un local más grande. Teníamos un local de 200 metros y hemos pasado a un local de casi 800 metros. Y la verdad que todavía lo estamos terminando de implementar porque es bastante ambicioso el proyecto, pero es un proyecto que nos tiene muy contentos porque podemos tener nuestras áreas organizadas y también futuro vamos a tener una tienda. Me imagino, Rosalín, que hay, aparte de ese indicador, deben haber otros más, porque esto yo le escucho, que es muy buena la pregunta que hace Noemí, porque
lo hemos escuchado aquí, Noemí, en el bloque más de una vez, ¿no? Personas que nos cuentan de su emprendimiento, en fin, les va muy bien, toman la decisión de ir al siguiente local y te dicen, ahí nos equivocamos porque no era el momento, ¿correcto? Claro, la primera variable fue, tenemos muchos pedidos o a la gente le gusta mucho, pero nos faltó otras cosas, digamos, ¿no? Nosotros hemos organizado este cambio hace ya aprox 4 años. Claro. Cuando vino la pandemia nos dimos cuenta ahí que necesitábamos un local más grande. Y nosotros nos hemos preparado para este cambio 4 años atrás. Claro. En realidad hemos preparado un equipo, nuestro equipo ya está armado desde ese tiempo para esta mudanza que hemos tenido hace un par de meses. Ya estamos en este local y además que estamos siendo bastante, no solamente entusiastas, sino que también estamos seguros que nos va a ir súper bien, claro que porque sí. Vamos a tener ahora un área donde vamos a poder atender a los clientes, cosa que no teníamos antes, y eso nos va a ayudar a que el cliente se sienta más cómodo. Y también vamos a tener un área donde vamos a dar clases, que es algo que me lo han pedido desde el día 1 que empecé con Dulcefina. Pero yo creo mucho también en la preparación que una persona tiene que tener. Y yo he crecido no solamente como profesional, sino también mi persona. Claro. Y ahora me siento tranquila de poder pararme, por ejemplo, delante de un grupo de 500 personas a poder dar un workshop. Correcto. La Rosalind de hace 20, 25, 30 años. No te sentías tan avalada, claro. Nunca lo hubiese creído, sinceramente. Bueno, y de eso trata esta secuencia aquí en el programa, y correcto, y de eso trata Aliados de tu Desarrollo.pe, de conocimiento, donde tú, a partir de la experiencia, del éxito indudable, en este caso, por ejemplo, de Dulcefina, aprendas y sigas adelante en tu emprendimiento. En el Perú, 8 de cada 10 emprendimientos dejan de existir en el primer año. Por eso, Alicorp está comprometida con el desarrollo de los emprendedores, brindando herramientas y capacitaciones para fortalecer sus negocios. Visita aliadosdetudesarrollo.pe. Historias como esta, de todas maneras, están ahí. Y conoce las iniciativas y programas que tiene Alicorp para ti. Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. Bueno, Rosalind, te felicito. Muchísimas gracias. Es inspirador con lo que creo yo, con lo que nos podemos quedar, o lo que a mí más me ha movido, me ha resonado, es este tramo en el que tú cuentas que frente al momento oscuro, a la incomodidad, fracaso, como quieras llamarle, tú estabas muy plantada, tú y tu familia, en la certeza de que lo que hacían es lo que nos gusta, lo que amamos, lo que lo podemos hacer mejor. Ya, pues, eso no tiene que ver nada con el mundo de afuera. Eso tiene que ver contigo y es lo que uno necesita para pararse en el mundo. Yo me necesito a mí. Si yo creo que puedo, punto. Es cierto. Bueno, y eso es lo que hago muchas veces en la Ruta de Oro, con reposteras de oro. Correcto. En la Ruta de Oro lo que hacemos precisamente es transmitir un poco de mi experiencia y mis conocimientos a todas las reposteras que se inscriben en las redes sociales para estar asistiendo a estas capacitaciones. Buenísimo. Sí, pues porque pasa con el conocimiento que lo tienes que sembrar. O sea, si te lo quedas para ti, no sirve de nada, ¿sabes? No. Y claro. Y aprendes mucho. Y aprendes mucho más enseñando. Sí, de todas maneras. Buenísimo. Rosalind, te felicito. A ti y a tu familia. Gracias. Y qué buena la decisión de tu papá de cambiar el nombre, ¿no? Malurroca ya se dio cuenta. Fue una muy buena decisión. Que te vaya hermoso. 12 del mediodía con 48, ya volvemos, amigos, aquí en Encendidos con lo último del programa. La secuencia llegó gracias a Alicorp, comprometidos con el desarrollo de los emprendedores en el país.